pues lo más importante de tener a la mano siempre en nuestras sesiones para crochet es nuestra agujita de crochet. Espérenme, voy a quitar el fondo porque si no, no van a poder ver bien lo que yo les muestro. Entonces siempre vamos a necesitar el hilo y la aguja. Eso es lo más importante en esto. ¿Qué es lo importante? Que siempre verifiquemos que nuestra aguja, porque las agujas vienen por números, esta por ejemplo es una aguja ergonómica que el mango es de plástico, pero la aguja es metálica. Hay otras que son de doble punta totalmente metálicas o una sola punta también metálicas. Entonces, bueno, normalmente estos materiales así los encontramos incluso en las papelerías. Sin embargo, pues hay tiendas donde venden lanas y cosas de crochet también, donde ustedes consiguen pues mejores materiales y más diversidad de materiales y de cositas que necesitamos para tejer. Entonces, bueno, eso es lo más importante. Los diferentes tipos de nudo. Si yo voy a tejer en fila o más bien en recto, o voy a hacer proyectos con partes planas que van en línea naturalmente, entonces yo empiezo a tejer. O también puedo hacer un nudo corredizo. ¿Qué es un nudo fijo? El nudo que todos conocemos, donde yo simplemente hago esto y hago una argollita. Esto es un nudo fijo. ¿Por qué es fijo? Porque él está ahí y yo simplemente voy a meter la aguja por acá y voy a empezar a tejer, hacer las cadenetas de manera normal. ¿Sí? Es fijo porque ahí donde está, miren que yo aquí después de que empecé a tejer, pues más allá de que se apriete un poco, pues no va a pasar absolutamente nada más. Ya si yo le hago así, pues él sí se va a desbaratar. Ese es el nudo fijo porque yo empiezo a hacer cadenetas y empiezo a hacer mis tejidos lineales, ¿cierto? Sin embargo, con ese yo también podría empezar a hacer tejido circular. ¿Por qué? Porque yo puedo empezar con el nudo fijo, hago 2 o 3 cadenetas dependiendo de cuál va a ser el grosor digamos, del círculo con el cual voy a empezar, me devuelvo aquí al inicial y así entonces yo ya empiezo a tejer en círculo, ¿cierto? Lo que pasa es que normalmente para los tejidos circulares, nosotros lo que acostumbramos es a trabajar con el nudo mágico. Entonces, ¿cuál es el nudo mágico? El nudo mágico, y espero que ahí estén viendo bien, yo cojo mi hilo, teniendo en cuenta que la puntica, ¿cierto? Del hilo, la voy a colocar en dirección a mi dedo gordo, ¿sí? Y cojo los dos deditos de acá, el dedo índice y el dedo central, y le voy a dar vuelta. Hasta ahí yo solamente digamos que tengo enredado el hilo en mis dedos, ¿cierto? Meto la aguja por debajo de este hilo y lo saco. Y entonces yo digo, venga, ya tengo la aguja aquí. Y según esto, entonces yo voy a tener acá, miren, el círculo grande, y me va a quedar el hilo que tenía, ¿cierto? Y con el que voy a empezar a tejer. Este nudo mágico, ¿qué me va a permitir? Si yo voy a empezar a tejer de manera circular, le empiezo haciendo el número de puntadas que necesito, ¿cierto? Para arrancar mi proyecto. Y ahí como lo tengo, si después yo jalo este hilito, fíjense que él automáticamente se recoge y me cierra el centro del círculo. Por eso se llama nudo mágico, porque él permite que yo le dé el tamaño o el grosor que yo necesite de acuerdo a las puntadas. Él se cierra. ¿Listo? ¿Ya lo conocían? Para que podamos ver a qué es lo que corresponden los patrones. Y esto es muy importante. Nosotros tenemos que aprender a leer los patrones. Porque resulta que, así como yo les estoy hablando del nudo y entonces yo les digo que hay una puntada básica, la cadeneta, que hay un punto medio o bajo, que hay un pilar, pues cuando nosotros buscamos en internet o para las que ya tejen, incluso para las que es la primera vez que lo van a hacer, pues siempre existen los moldes.
Así como cuando en costura uno dice voy a hacer una camisa y entonces allá la costurera saca el molde y corta la tela, ¿cierto? Y para luego unir y tener la pieza completa, pues en crochet pasa algo similar. Nosotros vamos a encontrar el patrón o el molde de cualquier proyecto que queramos hacer. En ese orden de ideas, nosotros debemos aprender a leer esos patrones o esos moldes que encontramos en internet o en las revistas o bueno, donde busquemos. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos los puntos básicos que tienen una simbología, que son los que están viendo en este momento. El de la cadeneta casi siempre se simboliza con un nudo, un óvalo vacío, o sea, en blanco por dentro. Mientras que hay un punto, ese no lo vimos en la clase pasada, pero es el punto raso, que es como con el que nosotros normalmente ya terminamos las piezas o las unimos, y ese es el punto raso o pasado, que se simboliza con el óvalo, pero en negro. También entonces están los otros símbolos, el del punto medio bajo, el del punto alto pilar. El del punto alto es una T y fíjense que tiene una rayita. Esa rayita significa la altura que tiene ese punto. Normalmente punto alto pilar es porque lo hacemos con dos cadenetas hacia arriba y entonces queda como este, ¿cierto? Que fue el que explicábamos en la clase pasada, donde yo veo ahí el pilarcito o el palito, por decirlo así coloquialmente, hacia arriba. Entonces, ese punto alto con una sola rayita corresponde a este. Pero yo lo puedo hacer más alto, lo puedo hacer de 3 cadenetas, de 4 cadenetas, pues dependiendo de qué es lo que yo quiera hacer, ¿cierto? Y entonces yo voy a encontrar en los patrones que encuentro ese mismo símbolo con más lineecitas. Entonces lo encuentro con 2, lo encuentro con 3, con 4. Siempre las líneas corresponden a la altura o al número de cadenetas que yo le esté haciendo a ese punto alto. El punto medio bajo se simboliza con una cruz. Y están los aumentos o las disminuciones, ya sea cuando estoy tejiendo de manera circular o cuando yo estoy tejiendo, de manera en recta, yo puedo hablar de aumentos o disminuciones. ¿Qué es un aumento? Cuando yo empiezo a tejer, cada cadeneta me indica un punto. ¿Sí? Entonces yo digo, hice 10 cadenetas, entonces yo voy a hacer 10 puntadas. Cuando yo digo voy a aumentar, es porque voy a pasar, por ejemplo, de 10 a 11, o a 12, o a 13, ¿cierto? Porque quiero empezar a ampliar o a agrandar esa figura. De ahí entonces que yo les hablaba, por ejemplo, del molde, ¿cierto? Yo puede ser que arranque, por ejemplo, con esto. Esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Entonces resulta que yo voy a pasar de 8 a 10. Y en mi molde dice que yo tengo que hacer un aumento al inicio y al final. Entonces, ¿qué es un aumento? Un aumento básicamente es, o exclusivamente corresponde a que yo hago 2 puntos en un mismo huequito. Entonces, ahí hice la primera, en el mismo hueco hago otro punto y ya me quedaron 2. Entonces, ahí ya hice mi primer aumento y luego continúo. Entonces acá está el 3, luego el 4, el 5, ¿cierto? El 6. Ahí, digamos que yo voy bien, 7, 8. Y cuando llego al último, entonces yo vuelvo y hago otro aumento porque yo dije que iba a aumentar al principio y al final. Entonces, los aumentos es simplemente hacer 2 puntos en un mismo hueco. Y de esta manera, entonces, si se dan cuenta y es muy visible, ¿cierto? A la vista, nosotros lo que estamos haciendo es que estamos ampliando nuestro tejido. Entonces, acá vemos que aquí arriba se empieza a ver más largo que acá abajo. Ahí ya hay una diferencia. Se ve un poquito así. Eso es aumentar. ¿Qué es entonces disminuir? ¿Qué sería disminuir?
María Alejandra o las compañeras que ya han tejido, ¿qué es una disminución? Como cuando se va a ir como cerrando la pieza de pronto, entonces le quitamos como ya punticos. Exactamente, es quitarle puntos a la pieza. Exacto, gracias Rocío y Lucy. Entonces es lo contrario. Yo no le voy a hacer más puntos en un hueco, sino que me los voy a saltar. Entonces, por ejemplo, acá, voy a bajar aquí la cámara, es que siempre se ve mejor acá de cerca. Yo acá empezaría haciendo los normales, ¿cierto? Entonces hago 1, hago 2 y resulta que el molde dice, venga, reduzca en la tercera puntada. Entonces ya no hago el tercero acá donde está el hueco número 3, sino que me lo salto y sigo tejiendo en el otro. Normal, sigo haciendo las puntadas normalitas en el siguiente y en el siguiente. Entonces, ¿qué pasa acá? Pues que, aunque ahí no se note, ¿cierto? Yo quité un huequito. Yo quito un hueco y automáticamente reduje el número de puntos que tengo. Si antes tenía 10, ahora tengo 9 porque me salté un punto. Y eso en cantidades en un molde, pues se va a notar. Entonces, esos son los aumentos y las disminuciones de las que nos hablan los patrones. Digamos que hasta ahí todo va normal, ¿cierto? Ustedes habían visto patrones de algunos trabajos de crochet. Bueno, María Alejandra, me imagino que sí, porque ella ha tejido bastante. Los demás, ¿alguna vez habían visto un patrón de crochet? Bueno, yo por acá tengo una compañera de ustedes que ella ya está tejiendo, la voy a mostrar por acá. Ligia, ella viene y nos acompaña acá al curso y ella trae su lanita y ya está tejiendo. Bueno, Rocío dice, no señora, no señora. Carol, hola Ligia. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que para los que no han visto los patrones, ustedes van a encontrar los patrones de diferentes formas. Este que yo les estoy mostrando en pantalla, por ejemplo, es uno sencillo, donde simplemente viene un molde en figura que nos dice, venga, esto tiene 35 filas, esto va a ser en puntada normal, ¿cierto? Y arriba nos dice tanto por tanto, y miren que el punto es punto medio porque todos son cruces. Pero también nos podemos encontrar, y acá me voy a saltar rápidamente estos primeros moldes que hay, uno como este, miren, unos patines. Y entonces acá encontramos que hay los óvalos vacíos, que es la cadeneta normal, que sería por donde empezamos siempre, ¿cierto? El punto alto, fíjense que está la T con la rayita en la mitad. Y también encontramos puntos medios, ¿cierto? E incluso si ustedes se fijan en la suela, acá hay unos puntos altos que están así, que quieren decir que corresponden a aumentos. Recordemos que el simbolito de aumento es en B así, ¿cierto? Entonces los patrones vienen hechos de diferentes maneras. Miren, por ejemplo, este otro. Este otro es para empezar a hacer un gorro. Entonces lo mismo, encontramos punto cadeneta normal, encontramos punto alto, ¿cierto? Están los aumentos de ese con esa misma puntada de punto alto. Encontramos también en algunas partes el punto básico y encontramos punto alto doble, ¿sí? Entonces siempre el molde va a ir de acuerdo a la forma que yo esté haciendo del proyecto que yo esté realizando. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Eso hace parte, digamos, de lo más importante dentro del crochet, que yo sepa leer los patrones, que yo sepa, digamos, interpretar ese molde que me están dando. ¿Para qué? Para poder trabajar.
Hoy vamos a trabajar la puntada abanico. Yo me imagino, ¿cierto?, que en algún momento ustedes la han visto o han escuchado. No sé si lo han visto o lo han escuchado. ¿Si lo han visto o lo han escuchado? Sí, señora. Bueno, en la puntada abanico ya se las voy a mostrar. Espérenme, les comparto por acá pantalla para que veamos cuál es visualmente y ya entonces vamos a hacerla. Es esta, en la cual ustedes ven que quedan algunos huecos, pero las puntadas quedan en forma de abanico, valga la redundancia. Esa puntada abanico, así como está en esta imagen que les estoy mostrando, es a punto alto, ¿cierto? También podemos hacer abanicos a punto bajo, o podemos hacer abanicos incluso más pequeñitos. Eso, digamos, depende del modelo que ustedes estén trabajando o del proyecto que se esté desarrollando. Entonces, ¿cómo empezamos esa puntada abanico? Vamos acá. Hacemos el número de cadenetas requerida para empezar nuestro proyecto. Ojo, hay proyectos en los cuales si vamos a empezar de manera circular, pues yo primero armo el círculo, ¿cierto?, para empezar a trabajar. Aquí, para que visualmente sea más fácil, vamos a empezar, vamos a hacerlo recto. Entonces, 1, 2, 3, 4, voy a hacer acá 15 cadenetas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Listo. Entonces tenemos 15 cadenetas. Dependiendo del tamaño que vaya a tener mi abanico, yo voy a empezar a hacer ese centro del abanico, esa media luna, del mismo tamaño del, digamos, que yo le voy a dar. Entonces ahí quedé con mis 15 cadenetas. Entonces ahora yo digo, venga, yo quiero hacer un abanico chiquito. Voy a hacer un abanico de 4, por ejemplo. Entonces hago 1, 2, 3, 4 puntadas más. Y me vengo acá y cuento desde el inicio 1, 2, 3 y 4. Y anido ese abanico. Entonces, fíjense que me va a quedar como un circulito. Hago otras 4, porque primero debo hacer la base. 1, 2, 3, 4, y vuelvo y cuento aquí en la base, ¿cierto? Los mismos 4, 1, 2, 3 y 4, y ahí lo uno. De esta manera, nosotros vamos a ir empezando, ¿cierto?, a darle la base a ese puntada abanico. Entonces, lo mismo, 1, 2, 3 y 4, y me vengo acá y cuento 1, 2, 3 y 4, y ahí yo voy haciendo. Recomendación súper importante con esta puntada o con cualquier otra puntada que tenga variaciones. Nosotros debemos tener cuidado al empezar a hacerlas con las cuentas. ¿Para qué? Para que no tengamos inconvenientes de que me sobraron puntos o me hicieron falta de acuerdo al proyecto que yo estoy haciendo. Entonces aquí yo ya empiezo a hacer punto alto y voy a empezar a devolverme solamente para darle forma a ese abanico, ¿cierto? Entonces, lo mismo, empiezo acá. Bueno, hay dos formas de hacer esta puntada. Yo puedo hacer, digamos, los abanicos con los puntos de las cadenetas, o puedo hacerlo simplemente utilizando dentro el huequito de esa media luna que yo hice, que es, digamos, esta forma como lo estoy haciendo en este momento. Entonces voy a hacer ahí, por ejemplo, los 4 abanicos, puntadas altas, y de esta manera, fíjense que van quedando es por dentro del círculo grande.
La otra forma es que yo empiece a tejer punto a punto. También lo puedo hacer de esa manera. Por eso los baraté, para mostrarles. Entonces, simplemente yo empiezo con mis puntadas a tejer sobre los puntos de la media luna que yo hice ahí, ¿cierto? Entonces ahí va uno, por acá va el otro, y así hago con todas las que tengo acá, de tal manera que le voy dando la forma al abanico, o más bien va tomando forma la media luna que yo tenía ahí. Y así entonces yo voy creando el abanico, ¿sí? Aquí, cuando yo lo voy a cerrar, como estoy trabajando en punto alto, me vengo a la base y el punto que voy a hacer es un punto medio. ¿Para qué? Para que vuelva y me quede en media luna, porque si no él sigue elevado y no va a tomar la forma que nosotros queremos. Entonces fíjense que cuando hago el punto bajo, automáticamente él toma la forma redondita. Y ahí vuelvo y arranco y hago 2 cadenetas para volver a empezar con el siguiente. 1 y 2. Y vuelvo y hago los mismos 4 que tengo por acá. Y de esta manera yo le voy dando forma a esa puntada. Yo puedo mantener esa puntada, por donde no era. Yo puedo hacer esta puntada abanico para varias cosas. Puedo hacer todo un tejido completo con la puntada abanico. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cada puntada requiere, algunas requieren menos hilo, otras requieren más hilo. Las puntadas que son, digamos, como esta, ¿cierto? Que es como combinada. Las puntadas que son, por ejemplo, cruzadas, ya ahorita vamos a ver otro tipo de puntada en el otro hilo. Cuando yo estoy haciendo tejidos completos con esta sola puntada, pues requieren de más cantidad de hilo que las normalitas. Y eso es importante tenerlo presente. Entonces yo lo cierro por acá, ya llegué otra vez al otro. Y fíjense que ahí entonces yo voy obteniendo la forma. Me va quedando como en onditas. De esta manera, entonces yo obtengo esta puntada. Esta puntada, por ejemplo, o más bien todas las puntadas del crochet, nosotros las podemos ir combinando en los proyectos que estemos haciendo. Casi siempre, y es una recomendación, las bases de los bolsos, las bases de los monederos, las partes donde yo voy a colocar de pronto una hebilla, una correa, voy a hacer como el enlace para colocar un broche. Siempre se tejen en punto medio. ¿Por qué? Porque el punto medio es más tupido, el punto medio tiene más agarre y permite que eso que yo voy a unir no se vaya a caer más fácilmente o no vaya a quedar suelto o no vaya a quedar de pronto moviéndose, porque por ejemplo, este que quedó así en abanico, yo no lo puedo usar para colocar, por ejemplo, unirlo a un broche o algo, porque si por ejemplo coloco el broche por acá, el broche va a quedar nadando en el círculo grande, ¿cierto? Y la base, si yo por ejemplo con este fuera a hacer un bolso, pues primero hago toda la base del bolso en punto medio y ya cuando tenga al menos 2 o 3 centímetros de altura, empiezo con esta puntada a tejer el resto. Y tengamos en cuenta que aquellos proyectos que sean para que nos vayan a servir posteriormente para echar cositas, pues si las puntadas quedan con roticos, que esta es una que queda con roticos, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es verificar
que por dentro yo le vaya a colocar un forro a ese proyecto de tal manera que las cosas no se me vayan a salir después cuando yo las vaya a utilizar. Entonces, bueno, esta es la puntada abanico. Bueno, entonces les voy a mostrar otra puntada que también se utiliza bastante en los tejidos. ¿Qué es lo más importante que yo les decía desde la primera sesión? Practicar. Practicando se aprende, no importa, miren, el crochet tiene algo súper fácil y es que entre yo más practique, así yo me equivoco, pues yo puedo desbaratarlo, yo simplemente quito la aguja y jalo, que eso se desbarata rapidito. Entonces ahí vamos aprendiendo. Vamos a ver otra puntada también que es de las fáciles, digamos. Yo empiezo haciendo, bueno, igual que con todos los proyectos, yo empecé haciendo el nudito, hice 10 cadenetas acá para hacer la muestra, y ahora entonces voy a empezar a hacer pilares, ¿sí? Hago las 2 cadenetas de más, cojo hilo, me vengo aquí, arranco y hago, voy a hacer 3 pilares, ¿listo? Acá en lo que estoy. Yo lo voy a hacer de 3. Esta puntada ustedes la pueden hacer de solo 2 pilares, de 4, de 5, bueno, como ustedes deseen y como les parezca mejor. Yo voy a hacer 3, resulta que cojo hilo y en vez de seguir tejiendo por acá, me devuelvo aquí al primer punto, saco la aguja, saco hilo, saco la hebra totalmente, miren, me va a quedar como si estuviera cruzada y ahí hago como un punto, o sea, saco mi hilo. Él lo que va a hacer es que me va a quedar como en como una línea cruzada. Voy a hacerlo aquí nuevamente. Entonces voy a hacer 1, ¿cierto? Un pilar, 2 pilares. Yo lo estoy haciendo de 3, pero como les digo, ustedes lo pueden hacer de más, o sea, podemos hacerlo de la cantidad que nosotros queramos hacer. Entonces, acá va 2, aquí va el tercero, y vuelta y juega. Yo me devuelvo acá al primero, saco la aguja, saco el hilo, ¿cierto? Fíjense que ahí se ve atravesadito y saco la hebra normalita. ¿Cómo me va a quedar? Cuando uno va tejiendo y va tejiendo y va tejiendo, pues se ve más bonito porque se va a ver el hilo cruzadito en la medida en que yo vaya avanzando. Y de esta manera entonces, esto es lo que uno llama puntada cruzada, pero cruzada es porque queda el hilo ahí cruzado, ¿cierto? Entre lo que yo ya tejí. Yo vuelvo y hago los mismos, estoy cogiendo. Vuelvo y hago los mismos 3 pilares. Pongo el hilo por fuera de la bolsita y se me enreda acá. 1, 2 y 3. Ahí son los 3 pilares normalitos. Y luego me vengo acá, saco por aquí y lo cruzo y lo saco completico. De esta manera, fíjense, se va viendo la tira cruzada que yo voy dejando. Si se dan cuenta, por ejemplo, en la anterior, yo no la volví en la tercera, sino en la segunda. Ahí se ve. Sí ven que el cruzado se ve más chiquitico, pero en esta última sí la volví en la tercera, entonces por eso se nota un poco más. Esta también sirve o es muy bonita, se ve muy bonita cuando uno empieza a hacer los proyectos. Por ejemplo, sirve como lo que uno llama de cenefa, de hacerlo de un intermedio, como de un adorno. Yo puedo hacer un bolso en punto medio continuo y luego con estas yo le hago 2 o 3 filas en la mitad y como adorno es una puntada que sirve muy bien, igual que la de abanico, también nos sirve de hacerla
digamos, 2 o 3 filas en la mitad de un proyecto. Digamos que a la vista pareciera más complicada. Digamos que se ve más complicada porque como yo voy tejiendo, ¿cierto? Pero yo hago los pilares normalitos. Y cuando llegas a la cuenta de los 3, porque se puede hacer con 3, con 4, con 5, con los que tú quieras, lo que hago es que, digamos que voy a volverlo ahí a cruzar. Me devuelvo hasta el principio donde yo empecé a hacer el primero de la cuenta. Cojo hilo y luego simplemente hago una puntada para que me quede cruzado. Ahora, nosotros dijimos en la sesión anterior también que la idea es empezar a hacer un proyecto. Este es punto bajo, el del tulipán. Estos ya son puntos bajos, medios y altos. Y pues empecé a enrollar los pétalos. Este, no sé si lo vean, no se ve. Es que tienes el fondo Sí, no en sé situación y no lo coge bien, sí. No sé cómo quitar eso. Al lado de la camarita hay un icono como un triangulito. Es lindísimo. Es este. También tengo, son blusas. Ok, como topsitos. Sí, señora, como crop top. Miren qué belleza. Todo eso lo hiciste en punto medio y punto alto, ¿cierto? Este es punto alto. No, tocas que María Alejandra nos dicte el curso, imagínense todo lo que nos está mostrando. Bueno, ¿y Pues qué otras cosas? Pues le están los girasoles. Estos tulipanes ya son diferentes. Estos son con pétalos ya abiertos, que son las margaritas, el girasol. También tengo unas rosas, pero pues esas ya las vendí. No tengo fotos. No, que creo que no sé. Estaba. Ay, qué lindo ese color. Es una blusa, sí, un crop top. María También. Alejandra, ¿tú en dónde vives? Yo en Armero Guayabal. ¿Sí ves? Ok. Bueno, yo mientras tanto aprovecho acá la cuña preguntándole dónde vive María Alejandra, porque nosotros vamos a tener una feria de emprendimiento y queremos que los emprendedores, así como las cositas que tú haces, tengas la oportunidad de darlas a conocer pues a toda la comunidad de la universidad. Entonces, para que estés pendiente y te unas también a eso. Listo. Bueno, señora, muchas gracias. Bueno, María Alejandra, cuéntanos, bueno, yo vi ahí en tus proyectos, los has hecho la mayoría en los puntos básicos, ¿cierto? Sí, señora. ¿Qué otras puntadas conoces o has hecho en crochet? También he hecho de las de abanico. Todo lo que pueden hacer solamente con las puntadas básicas, porque hasta ahorita lo que nos mostró María Alejandra, todo es en puntada básica, entonces es una súper oportunidad para hacer cosas, porque la idea es que nos animemos a hacer alguno de estos proyectos. Por ejemplo, miren hola, listo, María Alejandra, muéstranos. Yo estaba acá entreteniéndolos mientras. Esta tiene abanicos. Pues también es un crop top, pero... Ok. Y quedan muy bonitos. Exacto. Fíjense lo que yo les decía con esta puntada de abanico, que nos sirve de adorno, ¿cierto? Ya sea para terminar las piezas, para hacerlo de intermedio, porque es una pintada que a la vista se ve lindísimo. Estas son flores. Pues Ajá. sí, pero es una blusa. O sea, ya va como, no sé cómo explicarles, como así. Y se amarra el cuello. Sí, señora. En rombo. Sí, señora, esas son las puntadas, aunque yo hago solo las simples, las básicas. Las básicas. Bueno,
Pues digamos que lo bueno de que estés con nosotros es que nos estás mostrando todo lo que haces y acá vas a aprender nuevas puntadas porque esa es la idea, ¿sí? Que empecemos a hacer puntadas nuevas, puntadas diferentes, pero fíjense que todo, absolutamente todo se hace con las puntadas básicas y como les mencionaba ahorita, la base de la mayoría de las cosas es el punto bajo y el punto alto, porque son los que nos permiten ir dándole forma y demás. Yo les estaba mostrando acá algunos proyectos porque la idea es que nos animemos, María Alejandra porque ya tiene la experiencia, ella ya tiene su emprendimiento y ya estamos empezando. Es súper importante iniciar y es una recomendación que les hago, inicien con proyectos que sean rectos, ¿cierto? Para ir soltando la manito. Entonces, por ejemplo, esto que les estoy mostrando acá es una balaca. Es una balaca que tiene 2 tiras cruzadas adelante, o la podemos simplemente hacer la tira de la balaca normal para hacerla, ¿cierto? De un solo tiraje, y también lo podemos empezar a hacer. Tenemos por acá también, por ejemplo, este bolsito, también punto medio, el de la foto es en trapillo, que el patrón es básico también, empezamos a tejer recto y simplemente luego cerramos por los lados. La tira también es básica, con tapita, o lo podemos hacer sin tapita y más bien ponerle un cierre. Una correa, también básica, es una tira. Una funda para el celular, que también lo podemos hacer en punto básico, pero la idea es que nosotros podamos empezar a hacer, o sea, que empecemos a hacer el proyecto y combinemos, o dentro del proyecto que escojamos, le metamos alguna de las puntadas que estamos aprendiendo. ¿Listo? Quiero que por favor lo tengamos en mente, que lo tengamos presente, para de esta manera poder ir trabajando, porque si ustedes se dan cuenta, pues yo les voy mostrando cómo se hacen las puntadas que vamos aprendiendo, pero digamos que como tal, pues yo no voy a tener oportunidad de hacer todo un proyecto en cada clase para poderles mostrar cada puntada. Yo les voy explicando cada puntada. La idea es que ustedes a partir de hoy escojan un proyecto y digan, bueno, voy a hacer una balaca, o voy a hacer un monedero, o voy a hacer una correa. Empiecen a hacerlo y utilicen alguna de las puntadas que aprendemos acá en el curso para hacerle el adorno, el terminado, o bueno, el intermedio de la pieza, y de esta manera poner en práctica todo lo que vayamos aprendiendo. ¿Listo? Pero la idea es que hagamos un proyecto y que en la última clase cada una ponga su proyecto, qué fue lo que hizo, qué puntadas utilizó y demás. Ya les voy entonces a compartir primero el archivito para que ustedes lo tengan a la mano y de ahí pues son opciones y puedan ir trabajando. Entonces, resumiendo, hoy aprendimos, ¿cierto? La puntada cruzada y nuestra puntada abanico, que como ya María Alejandra nos mostró en esas cosas hermosas que hacen, nos sirve sobre todo para dar acabados y para utilizar en conjunto con las puntadas básicas. De que le intentemos y como les digo, mire, lo más bonito del crochet es que yo puedo hacer esto y miren, se desapareció lo que hice. O sea, equivoquémonos las veces que sean necesarias, que de esa manera es que nosotros vamos aprendiendo. ¿Listo? Entonces, la invitación de hoy es a que por favor escojamos un proyecto y empecemos a poner en práctica estas puntadas. Se nos acabó el tiempo,